Hola, buenas tardes. Estamos en una transmisión más de 100 horas de activismo de la Muestra Internacional de Cine con Perspectiva de Género. Muchas gracias a las personas que se unen, que están por acá y que nos escuchan y que se acercan para, bueno, hoy vamos a platicar de la película Schwanek. Quiero platicarles un poco. Schwanek es una ficción argentina dirigida y escrita por Julieta Jiménez Zapiola en el 2019 y va de una hija de padres divorciados y opuestos que decide investigar cómo se conocieron a través de memorias de su infancia y adolescencia representadas en sets teatrales. La protagonista logrará encontrar y ver la manera en la que fue concebida. Para platicar hoy de esta película, que la tenemos en nuestra categoría de Minoridades en Foco, que pueden verla en la plataforma de Filmin Latino, si todavía no lo hacen, tienen hoy y mañana para verla, es completamente gratuito. Bueno, hoy nos acompaña Juan José Carrillo Cruz, que él es egresado de la carrera de Psicología por la Universidad Autónoma de Tamaulipas, máster en Clínica Sexológica por la Universidad de Valencia y maestro en Sexualidad y Género por la UMEP. Ha laborado en el servicio público como capacitador en temas de igualdad y la promoción de los derechos sexuales y reproductivos y en el ámbito privado como psicoterapeuta y educador de la sexualidad. Bueno, Juan José, muchísimas gracias por estar participando acá con nosotras en Mi Género, nos da mucho gusto y que puedas, bueno, platicarnos desde tu expertise, desde la academia, desde tu campo de la psicología. ¿Qué piensas de esta película Schwanek? Te dejo la palabra. Sí, muchas gracias por la oportunidad, por este espacio que es muy importante. Creo que hoy en día, y más con esta situación de la pandemia, pues los espacios se han limitado al ámbito virtual, pero también nos han dado la oportunidad de llegar a más gente y a otros rincones. Y bueno, pues primero que nada, invito a todas y a todos a que vean el corto, que de verdad se lo recomiendo y no quiero spoilear, ojalá que no lo haga. Pero bueno, voy a ser un poquito breve, sino que más bien quiero que si andan por ahí hagan comentarios y qué les pareció y todo lo que quieran aportar, porque el corto, bueno, habla por sí mismo, ¿no? Antes de abordar la película, me gustaría invitar a las personas que están ahora conectadas a que podamos reflexionar sobre nuestro papel y sobre nuestra responsabilidad dentro de la sociedad, ¿no? Porque creo que al final del día, todas las personas aquí presentes, en parte, somos o podemos ser activistas, porque de alguna u otra manera estamos a favor o estamos en contra de algo o defendemos una causa. Y vamos por la vida cuestionando las ideas, las creencias o los actos que nos pueden parecer injustos, inhumanos, etcétera. Y creo que de esta forma podemos pensar en otras alternativas de solución a nuestras causas, a nuestras luchas, que aunque no me gusta esa palabra de lucha, ¿verdad? Porque me parece bélica, pero bueno, pues es algo que sucede y nos confrontamos en diversas ocasiones con otras formas de pensar, otras formas de ser, otras formas de actuar y obviamente pues otras formas de procesar el mundo. Y bueno, pues un poquito les cuento sobre mí. Desde el año 2011 empecé a estudiar y a adentrarme un poquito en los temas de género y de las violencias, porque tuve la gran oportunidad de entrar a trabajar en un instituto estatal de las mujeres. Y aquí, bueno, pues aprendí mucho porque me di cuenta directamente de todo lo que ocurría específicamente hablando de las violencias de género, de las necesidades específicas de las mujeres y en general de muchas desigualdades. Y bueno, con el tiempo también me he visto involucrado en el trabajo con la diversidad sexogenérica, sobre todo en el trabajo con adolescentes y personas con discapacidad en el tema de los derechos sexuales y reproductivos. Y pues bueno, yo reitero la invitación a que abracemos una causa y podamos comprometernos con nuestras ideas
para poder, pues para poder tejer redes entre la sociedad y también tejer estas redes con los gobiernos, con las organizaciones y así ir contribuyendo a una ciudadanía y a una humanidad mejor. Entonces, bueno, me gustaría empezar diciéndoles que es difícil de repente tener que hablar de muchas cosas porque justamente a este filme podemos sacarle mil lecturas, ¿no? De todo, desde lo personal que es el filme, hasta, pues, hasta el análisis de género que podemos hacer. Eh, el hablar de la historia personal de la protagonista, pero también podemos hablar de la propuesta visual de la directora y en este sentido, por eso digo y creo firmemente que la Muestra Internacional de Cine con Perspectiva de Género, pues nos da la oportunidad de pensar en todas estas posibilidades, no solo de analizar la problemática que nos ofrecen las películas, que nos ofrecen los cortometrajes, las propuestas visuales, como un modo de repensarnos, sino de también valorar la estética, la impresión visual del cine, y en este caso del filme, pues de una mujer joven que a mí al principio pues nos sacó de onda, ¿no? Con su narrativa y cómo va entretejiendo esta pregunta tan incómoda de su propia experiencia, de su propia existencia, ¿no? Que es de dónde vengo, en qué condiciones fui concebida, cómo fue que se conocieron mis padres, como en qué momento, ¿no? Y que no sé si ustedes se lo pregunten, pero yo he tenido la curiosidad, aunque sí es algo incómodo o a veces no, o evadía, ¿no? Como que esa pregunta. Y les he de confesar que al principio cuando, antes de que empezara el corto, no sabía qué decir. Bueno, cuando ya terminó, pues me quedé como medio sin palabras porque al ser como muy única, porque digamos que este guión no es como que una historia que se repita o que trate de un tema o de una historia promedio que encontremos en cualquier otra producción, en cualquier otra película, pues me latió muchísimo, ¿no? Y la volví a ver y como que encuentras otra cosa que se te había pasado después de la primera vez, ¿no? Como, por ejemplo, algunas referencias o simplemente vas entendiendo que no es ver un final o un desenlace de una historia, sino más bien como ir disfrutando cómo se va construyendo o cómo se va o más bien cómo se va deconstruyendo en este caso la verdad del personaje y de las historias de los personajes, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que también es importante para todas las personas que se acercan a los temas de género, preguntarnos qué es la perspectiva de género y qué tiene que ver con el cine, o cómo podemos bajar esa perspectiva de género para analizar las propuestas en las películas o en los contenidos multimedia, ¿no? Y entiendo yo y entendemos también como esta perspectiva de género, como esta visión analítica pues de todos los géneros, de las relaciones que existen entre las personas, de las instituciones sociales, y también las relaciones de poder que se conforman a partir del orden social, ¿no? Entonces, en este sentido, y a nivel general, reconocemos y analizamos con esta herramienta de la perspectiva de género muchas cosas, ¿no? Las necesidades de las mujeres, las necesidades de los hombres, las necesidades de las personas que no encajan o no entran dentro del binarismo de género. Podemos también analizar las relaciones de poder, las representaciones de la masculinidad, de la feminidad, y en este caso, bueno, cómo se representa masculinidad y feminidad en el cine, en los medios, también analizar situaciones de discriminación o cómo se ha construido históricamente la categoría de género y además
cómo intersectan con otras categorías como la creencia de clase, la creencia de la raza, de la religión, de la orientación sexual, de la identidad de género, de la etnia, etcétera, ¿no? Entonces, vemos que aplicar esta perspectiva, sobre todo en una película, es analizar todo eso que se da dentro de la narrativa, incluso hasta de los estereotipos, ¿no? Que se muestran visualmente o en todos los elementos que tiene una película, que tiene un filme. Y creo que también de esta forma la MIC Género sí nos acerca y busca sensibilizarnos sobre los feminismos, los estudios de género, los derechos humanos, las minorías, la diversidad sexual, las problemáticas sociales. Y desde este punto de partida podemos inferir en que, y realmente que la mayoría del cine que conocemos en las muestras o que nos venden, ¿no? Generalmente no suele introducirnos en estas perspectivas de reflexión, ¿no? O esta mirada analítica entre los sexos, entre los géneros, sobre las desigualdades y las relaciones humanas en general. Eh, bueno, y además, bueno, creo que tengo entendido que hay una gran paridad en esta muestra porque presentan filmes dirigidos por mujeres y desde luego su visión pesa. Y en esta representación del mundo que está menos sesgada, porque el cine de mujeres que hacen las mujeres, pues es una, como les decía, una visión menos sesgada por considerar otra visión de la mitad de la humanidad, que son precisamente las mujeres. Así que en sí, el cine de las mujeres, que no es necesariamente el cine que hecho por las mujeres, sino también el que representa la realidad de las mujeres, sus problemáticas, sus conflictos, sus pensamientos, se ve reflejado en este filme, ¿no? Y con el desarrollo de la protagonista. También en este sentido considero que es muy importante ver el mundo a través de la mirada y de la óptica de las mujeres. Esta película es un filme de 17 minutos. Creo que la directora supo comunicar desde el humor, definitivamente. Empezando por el título, que está medio complicado, Schwarzenegger, algo así. No lo sé pronunciar bien. Al principio dije, ¿qué es esto? ¿De qué habla? ¿Por qué ese nombre, no? Y entonces ya de entrada el nombre pues está raro, te causa curiosidad, como de descubrir algo, como creí que al final eso era la respuesta, ¿no? Pero bueno, entonces esa fue la primera impresión que me dio. Pero también sobre las preguntas que nos hacemos al ver este filme, eh, sobre todo, ¿cuántas veces no contamos, en nuestra vida personal, ¿no? ¿Cuántas veces no contamos una parte de la historia, ¿no? O siempre tratamos de contar lo más bonito, lo menos doloroso, lo que nos conviene, y lo hacemos en la mayoría de las cosas, ¿no? Tanto en nuestras redes sociales, también en la forma de comunicarnos con las demás personas. Rara vez como que nos abrimos eh, y contamos, y en el cine también, ¿no? O sea, si nosotros vamos a ver al cine que normalmente es más como más comercial o en el cine más mainstream, pues los modelos familiares, o siempre nos cuentan como una película, una historia con un final feliz, o si es con un final triste, pues bueno, aprendiste algo, ¿no? Como que todo es el mismo estereotipo siempre, pero sobre todo cuando hablamos de situaciones personales en donde, en donde queremos que todo funcione desde el deber ser, ¿no? Y no nos permitimos realmente mostrar nuestra realidad, no nos permitimos realmente mostrar nuestra verdad, quiénes somos, cuál es nuestra historia verdadera, por más dolorosa que sea o por más tragicomedia que haya sido nuestra vida, ¿no? Vivimos en una sociedad en donde pues la industria de la felicidad vende, ¿no? Entonces siempre tratamos como de mostrar esa parte. Y este mensaje tiene mucho valor porque la vida es así. Yo creo que no podemos ir por la vida
pensando en qué van a pensar los demás, sino que mostrar o que podemos mostrar todo el rango de emociones, de pensamientos y vivencias, nos van a permitir aceptar nuestros propios dramas y nuestros propios defectos, no como una posición de víctima de la vida, ¿no? Sino como alguien que se atreve a afrontar su realidad. Y justo en este filme hay muchas cosas, bueno, que podemos comentar, pero en una parte la protagonista dice, nunca entendí cómo nací. Bueno, algo así dice, ¿no? Es precisamente la pregunta de la sinopsis. Eh, pues aquí justo yo también recuerdo haberme hecho esa pregunta en algún momento de mi vida, ¿no? Y empiezas a reflexionar cosas que nunca me atreví a preguntarles a mis padres, ¿no? Pero que en mi caso, pues fue diferente. Y aquí también creo que esta pregunta nos muestra el peso social que tiene en la vivencia de una persona los modelos familiares donde crecemos, los modelos relacionales. ¿Por qué le causa tanta angustia, no? Preguntarse o tener una respuesta ante esa pregunta. Y desde mi perspectiva, creo que cualquier persona que crece dentro de una familia tradicional, tipo mamá, papá, hijos e hijas, ¿no? Pues no nos parece conflictivo, no nos parece contradictorio, ya que el ciclo de la familia hegemónica es lo lógico, ¿no? No, al final, independientemente de si fuiste un hijo deseado o una hija deseada o no deseada o planeada, tú sigues dentro de ese modelo familiar dominante y esa pregunta no te causa conflicto, ¿no? A mí, si me pudieron haber dicho mi mamá, pues no fuiste planeado ni deseado, pues no me importa, ¿no? No me hubiese importado porque el ciclo de la familia tradicional pues se mantuvo, ¿no? Nunca tuve realmente ese conflicto. En cambio, en la historia que la protagonista nos presenta, como que sí existe esta angustia, ¿no? Porque, bueno, pues sus padres se divorcian y imagínense pasar años haciéndote esta pregunta, incluso investigando, y es como convencerte todo el tiempo de que algo no funcionó o que incluso también culparte tú de una situación, que si una situación así sucede, pues a lo mejor tú eres la culpa o la responsabilidad de esa ruptura entre tus padres, ¿no? Eh, entonces, creo que también hablando de este tema de los dramas familiares, nos presenta la directora Julieta, una forma digerible de contar la realidad de las cosas, o más que digerible, una forma de normalizar todo, porque precisamente también se trata esta categoría de minorías en foco de ver como que si todo esto también es normal, ¿no? O sea, rompe las reglas, pero al mismo tiempo le estoy dando una nueva narrativa de normalizarlo, ¿no? Y anteriormente, hablando de esta cuestión de la familia, pues era el modelo familiar tradicional, ¿no? En donde si no te casabas para tener hijos, pues estaba mal visto. O igual si de repente eh, esperaban criaturas o niños, niñas, ¿no? Tenían que casarse. Incluso en la publicidad, en los medios, en la política, en el cine, en la televisión, nos empiezan a bombardear sobre los modelos de las instituciones sociales como es el de la familia, ¿no? Y cómo debe ser una familia. Y en este sentido, si las condiciones en que naciste no encajan dentro de estos modelos hegemónicos, pues pueden ser en determinado momento angustiantes, ¿no? Y creo que hoy en día podemos visibilizar que las familias son diversas. Y en esta película, en este corto, el término disfuncional pues queda medio obsoleto, ¿no? Para ser simplemente un modelo familiar o de relaciones humanas diferente, un modelo único, autobiográfico, que cuenta su propia historia. Por eso hay una particularidad en este documental que es la experiencia que nos está
mostrando la directora, que es propia, que no necesariamente nos pasa a todos, sino que es como dijeran en el ámbito académico, un estudio de caso, ¿no? Y para ver más o menos cómo está la situación hoy en día, sobre todo en México, el modelo de la familia tradicional de mamá, papá, hijos, hijas, ¿no? Pues ya no impera. Al menos en la realidad social, por ejemplo, sí existen diversidad de familias y muchas posibilidades de ser familia o de no solamente de familia, sino también de relaciones afectivas o relaciones erótico-afectivas con otras personas, ¿no? Entonces tenemos modelos familiares en donde está la de mamá, papá, hijos, bueno, como la tradicional, eh, que tengo también un problema con esa palabra. Una mamá pues con los niños, con las niñas, o el papá con los hijos, o la abuelita se quedó con los hijos de su hija, o de repente fallecieron los papás y el hermano o hermana mayor cuida a los menores, o pues como le pasa a la protagonista, bueno, se divorcian sus padres, o una mujer, una chava decide tener un bebé sola, o el papá los abandonó, o también las parejas hetero, las parejas gays que deciden adoptar en algún momento de su vida, de su relación, o también, por ejemplo, en México, los hogares monoparentales. Hay muchos hogares monoparentales. Eso quiere decir donde solamente hay un miembro, es el papá o la mamá a cargo de sus hijas e hijos, y esos hogares monoparentales están comandados en un 85% por mujeres. Entonces ahí hay otro análisis de género, ¿no? Y así, pues en fin, muchos factores que hacen diferentes ecuaciones que pueden llegar a funcionar, ¿no? En donde este modelo familiar tradicional representa, creo que hoy en día, el 40% de las familias en nuestro país. Eh, pero a pesar de que no es la mayoría, esa familia sí sigue siendo dominante. ¿Por qué es tan pesada esta concepción social de la familia hegemónica o la familia tradicional, ¿no? Que impera, que hoy en día domina todos, o domina de todos modos el ideal familiar tradicional. Y por eso quiero aquí comentar que así funcionan los binomios en esta, digamos, en esta dicotomía entre mayoría y minoría. Y aquí es donde comprendemos que una minoría no significa necesariamente un grupo con menos personas, ni una mayoría un grupo con más personas, sino que ambas, tanto las mayorías como las minorías, se definen respecto a la otra. De tal modo que la mayoría se define siempre como una moral dominante, que está por encima de cualquier otra forma de vida individual o social de comportamiento, y en este caso de una forma de vivir en una organización social como es la familia. Por tanto, la mayoría se refiere a esta familia tradicional, ¿no? Porque es la que hasta nuestros días se conoce como una familia funcional, y todo lo que se sale de este orden, pues es disfuncional, ¿no? Por eso la palabra disfuncional, o cuando dicen una familia disfuncional, a mí, en lo personal, no me gusta, porque no solamente se funciona con mamá, papá e hijos, ¿no? Hay una gran diversidad en este tema. Y también podemos ver que el hecho de una familia así no quiere decir que en la práctica no sea funcional, porque justo en algún momento del corto me da mucha risa, ¿no? Cuando ella dice, eh, creo que si estuvieran juntos todavía a mí me daría un náuseas o me darían ganas de vomitar, algo así dice, ¿no? O sea, si sus padres estuvieran juntos todavía, a ella le darían ganas de vomitar. Y cuántas familias o cuántas parejas o relaciones afectivas, por no renunciar a estos patrones de comportamiento normativo, pues prefieren aguantar violencias, aguantan maltratos, precisamente por mantener estos modelos relacionales hegemónicos que son imperantes, y no salirse de la normalidad, porque hay consecuencias de salirse de esa normalidad, ¿no? Ese estigma social en el que te pueden señalar, ¿no?
o de que tenemos tan impregnados estos estereotipos de las relaciones o el mito del amor romántico o de que el amor todo lo puede o que este tipo de situaciones, ¿no? Que influyen realmente en nuestra vida y que lo aprendemos de todo, no solamente en nuestra familia, sino en nuestras amistades, de los medios de comunicación, del cine, etcétera, ¿no? Y en este sentido, sería una reflexión adicional ir repensando los modelos familiares, sobre todo que por fin entendamos que la familia es una organización social, es una organización de acuerdos, como lo es cualquier otra institución, que digamos que no es algo natural, y analizar cómo influyen estos modelos en nuestra forma de ver la vida, qué me hace sentir mi familia, qué me hace pensar, empezar a darme cuenta si estoy repitiendo un patrón de comportamiento o si tengo conflictos internos, personales, a causa del ambiente familiar o relacional en el que viví o en el que vivo aún, justo como lo hace la protagonista de la historia, ¿no? Y algo que me parece que también es especial es cómo la directora logra reflejar con el personaje esta angustia en la adolescencia y cómo en esta edad, porque bueno, yo al menos en mi experiencia sí lo vi, ¿no? Empezamos a cuestionarnos ahora sí que todas las disyuntivas de la vida, ¿no? Nos hacemos más conscientes de nuestros miedos, de cómo configuramos el mundo, de cómo nos posicionamos frente al mundo y ver que no es una transición de la niñez a la adultez, sino que la adolescencia es una etapa de nuestro desarrollo que es básica, que tiene validez y por tanto esta historia es importante desde la visión de esta chica adolescente. Otra cosa que me pareció súper interesante fue, bueno, sin saber mucho de cine, no, más bien como aficionado, pues es la propuesta, ¿no? Estética, que así le podemos llamar, ¿no? De todos los elementos que conforman este corto, desde la conjunción de todos los elementos que sirvieron para contextualizar el tiempo y la época en que se lleva a cabo el desarrollo de los personajes, y de una forma muy light, ¿no? De una forma muy sutil, sin caer como que en clichés ni exageraciones, y utilizando elementos, vuelvo a repetir, sutiles, ¿no? Como los colores, la ropa, una escena también donde saca un videocassette, ¿no? Que también te transporta esas, creo que fueron 90s o algo así. Y esos detalles, ¿no? Que van dando esa coherencia a esta propuesta. Y hablando de la forma de contar una historia, la narrativa es diferente, ¿no? Como si no hubiese seguido como una lógica a la hora de ordenar los momentos de la película. Y a mí en lo personal esto me gusta mucho cuando lo hacen en las series o en las películas, ¿no? Cuando a través de recuerdos, de flashbacks, incluso de cosas que no pasaron o pasaron en la imaginación del personaje, van creando como el hilo conductor de la historia y en este sentido, pues la misma sinopsis del corto nos dice que en qué terminó todo, ¿no? Por tanto, creo que la riqueza de este filme o parte de la riqueza de este filme es en sí la forma en que se desarrolla la historia y no el cliché de el final feliz o el final triste, ni nada por el estilo, sino más bien todo lo que va entre, ¿no? Eh, también me pareció muy ingeniosa el colocar elementos teatrales, ¿no? Que incluso me recuerdan elementos tipo como del teatro experimental, pero con otra forma, ¿no? Y también en lo personal me fascinó la historia de cómo se conocieron los padres, que no les voy a spoilear mucho ahí, y además cómo lo hiló con la película y también cómo mete historias dentro de la historia, ¿no? También eso a mí se me hace padrísimo en las películas. Y, y esto hace que cada momento, que cada parte del corto o en cualquier película, pues tenga un significado, que tenga una importancia, ¿no? Y en la parte estética, bueno, de igual forma también me gustó la forma en que la música encajó perfectamente en la propuesta, porque también como que aportaba ese elemento de humor dentro de una historia,
junto a los otros elementos, ¿no? Algo que también noté mucho es cómo pone o junta a las personas como en una relación de polos opuestos, ¿no? Cuando describe que el papá creo que era publicista y la mamá fabricaba velas, ¿no? Entonces juega un poquito con los extremos como si no se hubiesen nada que ver, como y que aún así no funciona una relación, ¿no? Y bueno, pues entonces desde varias perspectivas podemos analizar este filme, desde la propuesta estética y creativa que une muchas piezas y llega a algo, a un objetivo, algo armónico, hasta las lecturas sobre las problemáticas que están implícitas en el filme, ¿no? Y todo lo bonito de esto, y que es subjetivo también del cine, es que todo depende con el lente que lo queramos ver, ¿no? Como decían antes, del cristal con que se vea. Y yo, bueno, ya para ir cerrando, pues la verdad no conocía muy bien el trabajo de la directora, pero sí parece ser un cine muy personal. No sé si sea o desconozco si sea su historia de vida, pero reconocemos que es muy única, que es biográfica, que habla desde su propia perspectiva. Parece también, o me da la impresión como que si fuera una herramienta resiliente de enfrentar el mundo, ¿no? Sobre todo a las personas que nos hacemos o que se hacen esa pregunta muy existencial y creo que también obsesiva de en qué condiciones fuiste concebido, fuiste concebida, ¿no? O en qué momento pasó. Y tal vez si veamos este ejercicio personal, o si vemos este ejercicio personal hecho en una propuesta audiovisual como este corto, pues de esta manera podemos reflexionar sobre nuestras propias dudas, ¿no? Y algo sí que sí me gustaría recalcar es que me late mucho en lo personal que categoricen estos filmes en las temáticas pertinentes de cada película, ¿no? Y cuando yo veo el título de la categoría a la que pertenece este trabajo, que es Minoridades en Foco, pues de repente podemos decir qué onda con esto, ¿no? ¿Qué significa? Porque no queda como muy claro, pero cuando leí el concepto de minoridades en foco, que a ver si por aquí lo puedo leer, pues obviamente no me lo sé, pero me fascinó, ¿no? Dice, minoridades en foco, la condición de minoridad socava las convenciones sociales, es un ejercicio que desequilibra las normas, toda creación nueva, por menor que ésta sea, representa una confrontación con lo establecido, ya que es un choque violento contra lo socialmente instituido. Fijar la mirada con esta perspectiva es un medio para encontrar nuevos estilos, géneros y narrativas, y en este sentido, minorizar las normas culturales permite la creación de contenidos distintos, pues no reproduce las reglas, sino que las constituye, rechaza los estatutos dominantes y desorganiza los géneros. Y bueno, efectivamente, pues este filme no solo habla de repensar lo establecido en torno a las relaciones humanas o las familias o la experiencia personal de la protagonista, sino que también la forma de contar una historia es también algo que no reproduce reglas, ¿no? Que parece no seguir un orden establecido, que es una forma única, que es original, que es ingeniosa, que comunica ingeniosamente algo, ¿no? Desde su propia perspectiva. Y esto, desde luego, pues es una propuesta nueva que suma y que podemos salir de una sala de cine o en este caso, bueno, de la plataforma de Filmin Latino, pues muy contentos, ¿no? De ver algo diferente, porque cuando existe esta expectativa que no te esperas o que no te esperas algo y es algo que no está preestablecido, pues creo que hay menos espacio para el prejuicio y por tanto es un punto nuevo de partida para pensarnos y analizar el cine en general, ¿no? Y no solo desde la perspectiva de género, sino de todas las visiones que podamos tener al alcance. Entonces, no sé si por ahí
alguna pregunta. Muchas gracias, José, por lo que nos estás contando. Aún no tenemos preguntas del público, pero me parece como muy interesante justamente lo que dices, porque yo también la vi y fue un poco como te desbalancea justamente cuando te presentan una narrativa diferente, ¿no? Como dices, estamos muy acostumbrados a cierto tipo de cómo nos cuentan las historias y esta rompe justo con eso, muy como lo que dices, ¿no? Por eso está en minoridad ese enfoque, también buscando otras narrativas. Y los elementos de los que hace uso, como mencionas, sí me parecen también como muy, muy brillantes, ¿no? Contarnos este paso de los años o regresar en el tiempo, ¿no? De sus memorias a través de una camiseta solamente. Es como justo como al principio de porque tiene un número, ok, entonces tiene que ver con esto, ¿no? Y el uso justo de lo teatral, de los sets teatrales que hace o de la misma autorrepresentación, ¿no? Porque la personaje es la directora, ¿no? Entonces es un trabajo, me parece muy autorreferencial, no quiero decir autobiográfico, pero sí autorreferencial y que también pues ella siendo actriz, pues que lo lleva a cabo, ¿no? Entonces sí me parece como interesante también lo que mencionas de partir de esta idea de una pregunta clave, ¿no? Que creo que en todo momento alguna vez nos la hacemos, ¿no? Como de esta necesidad de conocer el origen de cómo vengo, ¿no? De dónde vengo o por qué estoy aquí, ¿no? Y de pronto de por qué mis papás, mis mamás, ¿no? Me tuvieron y eso como desata todo este desarrollo y que nos lleva justo a evidenciar que quizá estos momentos de relación eh, conflictiva, creo yo, entre la mamá y el papá, eh, van dejando ciertas secuelas, ¿no? En los menores que los llevan, ¿no? A hacer esta exploración. Es como complicado justo pues los afectos, ¿no? También hacia los hijos, hacia las hijas. Creo que hay un punto en el que nos damos cuenta que ella tiene poca atención de parte de ellos, ¿no? Y que eso le afecta más adelante, ¿no? ¿Cómo piensas tú que esto tiene que ver en el desarrollo de las y los menores, ¿no? Completamente, ¿no? Y sobre todo hoy en día que esos moldes de familia, como te decía, ya no son los mismos, ¿no? Ahora, ante una separación o incluso en las familias que están conformadas de mamá, papá e hijos, bueno, a veces no existe esta comunicación, a veces no existe o una crianza saludable, ¿no? Con las personas menores. Y como dices tú, cualquier cosa, hay una frase que me gusta mucho que es verdad y mentira al mismo tiempo, que dice infancia es destino, ¿no? Y creo que es verdad porque todo lo que te pasa en la infancia te marca, pero al mismo tiempo es mentira o tiene su parte falsa, ¿no? Porque no todo te marca para mal, ¿no? Precisamente yo lo que veía mucho en este filme fue como medio catártico, no sé, por eso te preguntaba si es una autobiografía o es algo propio que la directora vive, y me parece incluso como una herramienta hasta terapéutica, ¿no? De propia, de poder decir cómo sin llegar a un final feliz, a un final triste, explorar todo lo que toda la vida te has preguntado eso, ¿no? Pero llega un punto de madurez, creo que ya era cuando estaba como a los 20 años, ¿no? En donde ya todo esto tiene sentido, ¿no? En donde ya existe esa parte de reflexionar de que yo al final me preguntaba, ¿realmente importa saber dónde, en qué condiciones nací, ¿no? Porque yo cuando hice esta pregunta, mis padres me dijeron que sí fui deseado, ¿no? Pero yo sé que no fui deseado, o no fui planeado más bien. A lo mejor ya fui deseado después, pero no fui planeado, ¿no? Pero a mí nunca me causó como mucho conflicto, ¿no? Pero hay personas a las que sí, todo esto les abre muchas cosas en su psique, ¿no? Sí, justamente, disculpa, justamente te hacen una pregunta. En esta película podríamos pensar de qué forma es importante la planificación familiar. Ay, ¿sí me escuchas? Sí, ok.
Pues sí, o sea, lo que pasa es pues todos nacemos, tenemos una historia, ¿no? Claro que existe pues es importante, ¿no? Porque justamente por eso hago estas diferencias entre planeado, embarazo planeado y embarazo deseado, ¿no? Hay gente que, bueno, se reconcilia con la idea bueno, no fue planeado, pero pues ya estamos en una edad, ¿no? O hay cierta solvencia económica, porque no solamente la parte estable amorosa entre las personas, sino que depende de otros factores. Pero sí, o sea, desde una no planeación, fíjate hasta dónde puede derivar, incluso hasta hizo un corto de eso. Entonces, sí pesa mucho a veces esa parte, es súper importante la planificación familiar, ¿no? Sí, justamente en el cine se dice mucho que se hace películas en vez de ir a terapia, como que es muy común que las personas dedicadas al cine o las cineastas, los cineastas, trabajen justamente los sucesos que les han ocurrido en la vida a través justo de exponerlos y desarrollarlos, ¿no? De esta manera resulta catártico, ¿no? Esta cierta exploración, ¿no? Completamente, pues el cine es terapéutico en sí, incluso lo utilizamos también en la psicoterapia para trabajar, ¿no? Para cambiar formas de pensar, procesar diferentes nuestras emociones y que esto pues sume a nuestra vida también, ¿no? Sí, claro, totalmente. Y bueno, también es parte como justo de los objetivos de la muestra, ¿no? De llevar todos estos temas, hablar sobre género, derechos humanos, hacia un público no especializado, ¿no? Que le sea más amigable, por así decirlo, como verlo, ¿no? Como identificarse justamente a partir de estas propuestas, como de sensibilizarse también en unos casos, de reconocer otras realidades, en otras latitudes y de saber, pues justo a través de esta experiencia estética, ¿no? Pues también generar ciertas catarsis personales, ¿no? El cine es uno de sus funciones y como decías, ¿no? Como un gran constructor de realidades, ¿no? Tiene esa función también como de dispositivo que genera discursos, ¿no? Y que nos muestra lo que ocurre en el mundo o lo que se quiere que se piense que ocurre en el mundo, ¿no? También totalmente de acuerdo contigo en lo que comentas, como desde estas visiones de otras identidades no hegemónicas, no solo desde el ser mujer, ¿no? Porque bueno, también desde la diversidad del ser mujer, hablamos de las mujeres, no de la mujer, y justo desde otras minoridades, ¿no? Tanto raciales o de orientación o identitarias o pues de todo, ¿no? Entonces sí, justo es como muy importante poder también mostrar esas propuestas y pues esta directora argentina lo logra, ¿no? Desde esta narrativa disruptiva, ¿no? Y amena, ¿no? A mí la conversación del Pokémon me dio Sí, sí, sí. mucha risa, ¿no? No, y la historia es genial de cómo se conocen los padres, ¿eh? O sea, cómo metió esa historia dentro de esos, me pareció súper, súper genial. Uh-huh. Lo que también me pareció muy interesante fue esta representación justo de cuando pues podemos asumir la conciben, ¿no? Y que ella está viéndola como en proyección cinematográfica, ¿no? Y como si ellos también estuvieran ahí viéndola. Y lo que vemos es una cuestión mecánica, ¿no? Me hacía pensar como en la pornografía silente de los 20, es blanco y negro, donde no logramos distinguir afecto, no logramos distinguir nada más que algo mecánico, ¿no? Y pensar que ella siente que así fue su origen, ¿no? O sea, que justamente así fue concebida, entonces justo lo que decías, como a ciertas personas esto puede marcarles para el resto de su vida, de sentir qué lugar tienen en el mundo, ¿no? Completamente, y algo que hacía referencia también era esta parte, bueno, si yo, y te lo digo personalmente, si a mí me dicen, no fuiste deseado ni fuiste planeado, pues como yo crecí en una familia en donde es mamá, papá e hijos, pues creo que ese peso no es tan fuerte, ¿no? Porque pues a final de cuentas pues seguimos juntos. Pero hay situaciones de la vida por las cuales esas familias no permanecen o no permanece o por una situación de violencia o
cuestiones que pasan, ¿no? En la vida humana. Y de repente eso sí ya te dice, bueno, entonces, ¿por qué nací? ¿No? Y entonces empiezan esas preguntas existenciales y justo por eso me gustó también esto, que lo vio desde una manera muy fría, o sea, sí mostraba sus sentimientos, tenía dudas, pero como desde fuera, ¿no? Como viendo la vida desde fuera y al mismo tiempo, o sea, asimilando mejor, ¿no? Esa pregunta que se hacía. Sí, totalmente. Y hablando de preguntas, tienes una pregunta de Celsin Nuria. Pregunta, ¿las narrativas de las experiencias familiares, como las que se muestran en la película, nos pueden brindar parteaguas en la organización de las familias? Claro que sí. O sea, yo creo que como lo es esta categoría, ¿no? De que nos sirve, estas familias ya existen, ¿no? Y han existido siempre, ¿no? Pero nunca han tenido esa voz, nunca ha tenido, como te digo, o sea, incluso hasta en la política, para que el político triunfe tiene que mostrar que se casó con una mujer y que tiene hijos, ¿no? Incluso hasta llegan a comprárselos, ¿no? Y es así, o sea, suena muy feo, suena triste, pero es la realidad, ¿no? Nos venden esta idea de la familia tradicional. Y creo que cuando nos empiezan a mostrar a través del cine, de las películas, de cortos, de incluso comerciales, cualquier medio audiovisual, que nos muestren otro prototipo o de familias que funcionan, por eso decía yo, puede ser mamá, papá, hijos y puede ser súper disfuncional la familia. ¿No? Esto no garantiza una organización social sana, ¿no? Como puede ser a lo mejor una mamá soltera, un papá soltero y que pueden vivir en las mejores condiciones y sin violencia y con buenos tratos, ¿no? Y que nos reflejen estas familias que han existido siempre, pues nos dan un parteaguas para representar que existen esas familias, darle visibilidad a esas, y no solamente familias, ¿no? Pueden ser personas que están en alguna situación de minoría, ¿no? A las personas de alguna pueblo originario, de la diversidad sexogenérica, de la discapacidad, ¿no? Que son casos muy únicos, pero que cuando una persona lo ve y dice, bueno, yo también vivo lo mismo, ¿no? Y nunca me he sentido representado en ningún medio, ¿no? Entonces, eso es súper importante en el cine, ¿no? Por eso a veces esta parte, cuando van a hacer una película y que las producciones buscan que tener una diversidad entre el reparto y en contar historias, es precisamente eso, no se refiere a quedar también con un discurso políticamente correcto de quedar bien con la gente, sino es que también existen las otros tipos de personas, no es la chica rubia ni el chico blanco estadounidense millonario, ¿no? Sino que también hay personas indígenas, que también hay personas con discapacidad, de la diversidad sexogenérica, que hay trans y que deben de interpretar personajes trans. Entonces, sí, nos crean otras formas de visibilizar y un parteaguas, no solamente en el cine, sino también en el aparato social. Claro, de acuerdo, ¿no? Si estamos diciendo de la función socializadora del género que tiene el cine, ¿no? Y de otros discursos disciplinarios, pues completamente si vemos otras representaciones, va a romper o va a poder abrir las posibilidades dentro de estos discursos hegemónicos y normativos, ¿no? Hace rato decías como de la normalidad y yo pensaba, bueno, no es que sea normal o no normal, sino que es normativo, ¿no? Que eso Exactamente. es como se nos ha disciplinado a partir de ello, ¿no? Uh -huh. Entonces sí, pues poder tener estas exposiciones o estas presentaciones desde otros ángulos, desde otras realidades, pues justo para poder generar otros imaginarios sociales, ¿no? Que es la idea también de esta muestra, de poder generar otros imaginarios colectivos diferentes, ¿no? Que faciliten o que posibiliten como existencias más amenas, ¿no? Como bajo el respeto de los derechos humanos, justamente. Completamente. Sí. Y bueno,
creo que ya no hay otra pregunta. Nos acercamos hacia el final del tiempo. No sé si quieras, José, comentarnos algo más de tu impresión sobre Schwanek, que les recuerdo está en Filmin Latino de manera gratuita. Hoy y mañana todavía tienen oportunidad. Nuestras categorías están cambiando cada 2 días, entonces esta Minoridades en Foco abrió el día de hoy. Tienen todavía todo el día de hoy y de mañana para poder checarla. Y pues si no la han visto, que sepan de lo que estamos platicando y pues también tener estas reflexiones. Y si ya la vieron, bueno, pues hay otras películas también en Minoridades en Foco que pueden estar disfrutando. Entonces, José. Bueno, pues yo más que decir algo, las invito y los invito a que la vean, de verdad. Le podemos, como te decía al principio, podemos sacar 1000 lecturas porque hay muchas cosas que ver. De hecho, la vi 3 veces y luego siempre le vi algo como diferente y comprendí como que, por eso esto, por eso el otro. Entonces, como que las cosas y está padre, ¿no? Es una forma de reflexionar, dura 17 minutos, no hay excusa para no verla, además es gratuito la página, entonces pues estamos muy privilegiadas y privilegiados de tener esta muestra porque tenemos el cine al alcance de nosotros, ¿no? Nada más con dar un clic y sí, de verdad, véanla y analícenla y enséñenla también, reproduzcanla con sus hijas, con sus hijos y con quienes ustedes quieran. Pues sí, así es. Antes de cerrar, tenemos otro comentario de Hugo Miller que pregunta, ¿qué tan positivo o negativo es para la sociedad agrupar a sus miembros a partir de gustos o cosas en común? O como en el caso de la película, encontrar pares a partir de defectos en común, como le pasa a los padres con esto de la alopecia. Ay, a ver, está medio larga la pregunta, pero no lo interpreté tanto como porque no estaba seguro si era autobiográfica, ¿no? A lo mejor, como dice Jennifer, autorreferencial, ¿no? A lo mejor una experiencia que tuvo, ¿no? Pero yo lo sentí como un elemento, ¿no? De jugar con esta parte de los pueblos opuestos, ¿no? Porque también tenemos esa idea, ¿no? De que los pueblos opuestos se atraen. Entonces, de repente describe a su padre como publicista y luego la mamá eh, vendedora de velas o algo así, hacía eso. Y en su personalidad incluso eran completamente diferentes, ¿no? Y yo lo sentí más como un juego para alimentar, ¿no? La historia, ¿no? Sin embargo, pues no entendí la primera pregunta, la primera parte de la pregunta no la recuerdo, ¿sí me la puede repetir? Sí, claro. Dice, ¿qué tan positivo o negativo es para la sociedad agrupar a sus miembros a partir de gustos o cosas en común? A partir de gustos o cosas en común, pues creo que es positivo, ¿no? Porque eh, pues es muy fácil de repente encontrar lo que a ti te gusta o lo que o empatizar, ¿no? Con otra persona. Pero cuando eres una persona que pertenece a una minoría o que tienes, ahora sí, como dicen, gustos raros o gustos que a la gente considera raros o que la gente considera no, como dices tú, no normativos, ¿no? Pues puedes hacer esa empatía con otras personas que también les gusta lo mismo que a ti te gusta, ¿no? Yo creo que es algo positivo y así funcionan también las relaciones, ¿no? Cualquier tipo de relación humana, tanto de familias, ¿no? Como relaciones afectivas, ¿no? Porque nos gusta lo mismo, vamos a los mismos lugares, nos gustan casi las mismas cosas y eso pues hace que empaticemos también. Sí, de acuerdo contigo, como también lo pienso, como pensando en las categorías de la película o como de la muestra en general, ¿no? Como categorizamos por gustos, o sea, no por gustos, por temáticas, pero que la gente va a visitar ciertas categorías por gustos, ¿no? También nos ayuda justamente a poder encontrar grupos con cuales identificarnos, ¿no? Es muy importante, como en estas preguntas de
si se nombra o no se nombra, si mejor todos somos lo mismo y no Sí, sí, sí. categorizar, ¿no? Pero hay una relevancia política en sus momentos justo de Ujú, categorizar y que abona en muchos de los casos justamente para encontrar pares, ¿no? O sea, ujú, también es constante esta necesidad de buscar a otras como yo, a otros como yo, con los que me ujú. pueda identificar. Entonces creo que dependiendo cómo se viva, ¿no? Y desde la experiencia de cada persona puede tener una parte negativa o positiva, ¿no? Completamente de acuerdo. Sí. Bueno, ahora sí vamos a ir cerrando, ya no tenemos más comentarios. Entonces te agradezco muchísimo, José, por tu tiempo, por acompañarnos, por haber visto esta película y ayudarnos a verla desde diversas eh, aristas, ¿no? Desde diferentes planos que podemos justamente, como decías, analizarla y que se haya vuelto, espero, atractiva para las personas que nos están siguiendo ahora y que puedan ir a verla si todavía no lo hacen y también checar el resto de los materiales que tenemos por ahí en Filmin Latino. Como les decía, es una plataforma gratuita, solo tienen que hacer su cuenta agregando un correo electrónico y pues tienen acceso a todo el canal de Mi Género. Vamos a tener ahí nuestras películas hasta el 4 de octubre. Tienen tiempo, pero recuerden que las categorías abren y cierran cada 2 días. Entonces, no se les pase el tiempo, no se esperen al final porque no van a alcanzar a ver todo. Aprovechen que esta vez podemos llegar justo a toda la República Mexicana y pueden disfrutar de esta muestra. También les recuerdo que tenemos nuestra retrospectiva a la directora argentina Albertina Carri en Movies, otra plataforma que pueden ahí checar. Les invito a checar nuestra página web www.miggenero.com para que puedan ver toda la programación y sobre todo, bueno, que nos sigan acompañando. Estamos todos los días a las 6 de la tarde haciendo estas transmisiones de 100 horas de activismo para platicar sobre las películas acompañados de especialistas que, pues como ya vimos, nos ayudan a verla desde otros ángulos. Y ahorita a las 8 seguimos con un panel muy especial. Les invito a que se queden por acá, un panel sobre políticas de género en la industria audiovisual en México. Vamos a tener ahí especialistas y va a estar moderando Victoria Cabrera, la directora de la muestra. Entonces les invito para que también lo disfruten y pues eso, que sigan sintonizando y disfrutando de toda la programación. Sin más, pues yo les agradezco mucho esta transmisión. Muchas gracias, José. Muchas gracias.